Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Blanca Joana Lame Valencia, pertenezco al grupo 71 para microbiología de suelos. Mi grupo está conformado por el compañero José Orlando Cambindo y mi persona, y en este corto video les estaremos explicando acerca de la microbiología, de los microorganismos y por qué son importantes. Listo. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología, pues como su nombre lo indica, es la ciencia que estudia los microorganismos, por ejemplo las bacterias, que son un grupo de células muy pequeñas, pero en gran cantidad y con una gran importancia para el desarrollo de la vida en la Tierra. Los microorganismos también hacen parte, por ejemplo, de la ecología, porque también tienen que, la microbiología estudia, por ejemplo, dónde habitan, cómo funcionan, cuál es su relación, y también surgieron los diferentes tipos de microorganismos, para qué sirven y por qué surgieron, qué beneficios nos dan a nosotros. También investiga los diferentes procesos de la vida. Se utiliza también para desarrollar procedimientos tanto en la agricultura, en la industria, en la veterinaria. Tenemos que tener en cuenta que los microorganismos existieron hace millones de años, muchísimo antes que las plantas, que los animales. Por lo tanto, de ellos prácticamente depende toda la vida que hay en la Tierra. Estas muy pequeñas forman juntas, constituyen prácticamente la biomasa de la Tierra, lo que conocemos como suelo. Sin los microorganismos, pues no habría vida en la Tierra, porque de ellos surgió el oxígeno. Conozcamos que primero existieron los microorganismos anaerobios y luego se fueron desarrollando más microorganismos, conocemos las bacterias y de ahí empezó a haber oxígeno en la tierra, de ahí surgieron las plantas. Entonces, si no existieran los microorganismos, no habría forma de vivir en la tierra. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y las eucariotas? La principal diferencia de estos dos microorganismos es el núcleo, ya que las procariotas no tienen núcleo diferenciado y su ADN se encuentra en el nucleoide. También, pues, la estructura, el tamaño, la célula procariota es mucho más pequeña que la célula eucariota. La complejidad de la célula eucariota, pues, es mucho mayor a la célula procariota. Esta sería la principal diferencia. ¿Cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles las procariotas? Bueno, entonces los microorganismos procariotas son las bacterias y las arqueas. Las arqueas, pues, son del dominio Archaea. Este dominio Archaea son organismos vivos, unicelulares. Su nutrición es del hidrógeno a través de la luz solar. Se reproducen asexualmente y no son patógenos. El reino de las bacterias. El dominio de las bacterias son seres que no poseen núcleo, como ya lo dijimos. Las procariotas no poseen núcleo, ni organelos. Su ADN recibe el nombre de nucleoide. Son organismos pleomórficos, es decir, que pueden cambiar su forma. Por el otro lado encontramos las eucariotas del dominio Eucaria. Este dominio tiene 5 reinos: es el animal, el vegetal, el fungi, el protista y los cromistas. Este dominio, pues, a diferencia de las procariotas, sí tiene su núcleo diferenciado, y también algunos contienen mitocondrias, que son organelos que producen energía. El animal está dividido en vertebrados, invertebrados y los humanos. Quiere decir organismos que se pueden producir o desarrollar a través de un cigoto. Su reproducción puede ser sexual o asexual. Son heterótrofos, quiere decir que no pueden producir su propio alimento, plazar. El reino vegetal, pues, está conformado por las plantas, las vasculares y no vasculares. Las vasculares quiere decir
las plantas que contienen raíz, tallo y hojas, y las no vasculares son las que no poseen este sistema, el transportador de nutrientes. El reino fungi son los hongos, la levadura, el moho. Son organismos que se desarrollan en la humedad. Son acuáticos, pertenecen a la humedad. Se clasifican en 3 tipos, que son simbiontes. Quiere decir que pueden tener relaciones o cooperan pues entre dos microorganismos. Saprófitos quiere decir que se alimentan de la descomposición de otros microorganismos, otros seres vivos. Y los parásitos, como las amebas. El reino protista, pues es el reino de las amebas. Son los cromistas, pues encontramos las algas, y estas habitan en lugares acuáticos. Son también unicelulares y algunas pueden desplazarse. Continuamos con la cuarta pregunta y dice: explica las 7 propiedades de las células microbianas. Las 7 propiedades son el metabolismo, el crecimiento, la motilidad, la diferenciación, el intercambio genético, la comunicación y la evolución. El metabolismo quiere decir la forma en que los microorganismos obtienen los nutrientes. El crecimiento, pues es el crecimiento como la forma en que se pueden ellas procrear. La motilidad, fuerza motriz de las células. La diferenciación es la forma en que las células pueden cambiar su forma. El intercambio genético, pues como su nombre lo indica, es la transferencia que ocurre entre una célula y otra cuando los cromosomas forman pareja. La comunicación, pues su nombre lo indica, comunicar una célula emisora con una célula receptora para conocer los cambios o las funciones que tienen que realizar. Y la evolución es la forma en que se puede realizar una célula un cambio o una diferencia. Por ejemplo, se pueden transformar. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? O los factores que controlan la población microbiana es sencillamente la nutrición y las condiciones, por ejemplo el pH, la temperatura y la concentración de oxígeno. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o en el ambiente en que viven? Se clasifican en acuáticos, vegetales, y pues las plantas quiere decir vegetales, bacterias y animales. En el ambiente, pues porque los microorganismos pueden ser aerobios o anaerobios. Aerobios quiere decir pues que necesitan de oxígeno para vivir, como por ejemplo las plantas y los animales, y anaerobios que no requieren de oxígeno, como por ejemplo algunas bacterias. El término o la palabra atmobios y hidrobios significa los acuáticos y los que viven en la atmósfera. Buenas noches, mi nombre es Orlando Cambindo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, programa de Agronomía. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Las bacterias obviamente en el mundo natural están clasificadas de acuerdo a unas formas que están ya estructuradas bajo unos lineamientos de investigaciones científicas. En el caso, por ejemplo, si son esféricas, tienen el nombre de cocos. Si son, digamos, en el caso de que si son, digamos, cilíndricas, estas bacterias o estos microorganismos tienen el nombre de bacilos. Y si son esféricas, tienen el nombre de espirilos. La siguiente pregunta es: ¿dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats?
Es una pregunta muy interesante. Los microorganismos se encuentran en diferentes lugares de la Tierra. Ya, hay unos hábitats que son más especiales para ellos porque pues, les ayuda a su ciclo biológico, en la cual podemos especificar lo siguiente. Los medios acuáticos, los animales, las plantas y así otra serie de lugares donde las condiciones ambientales no son las mejores, pero son organismos que tienen capacidad de sobrevivir y de subsistir diferente a otros individuos que no tienen como esa relevancia. La siguiente pregunta dice cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos. Explique. Dentro de la lectura del material académico yo puedo precisar que la agricultura se beneficia debido a que los microorganismos contribuyen en el ciclo biológico de diferentes procesos. En el caso, digamos, en los sistemas productivos, los microorganismos ayudan a transformar la materia orgánica, ayudan también en el tema de los animales, específicamente en el tema de rumen, ya con las ovejas y con las vacas. Obviamente ellos se encargan de degradar y de descomponer a través de enzimas, algunos de los alimentos que estos ingieren. Por eso es importante, obviamente, dentro del proceso de la agricultura. La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante la bioremediación en el suelo? Otra pregunta importante dentro del proceso de remediación en el suelo es importante debido a que a través de un proceso microbiano, o sea, una actividad microbiana, se pueden recuperar, convertir algunos suelos que están impactados por actividades productivas o económicas en suelos fértiles, en suelos que cuenten con una capacidad productiva mayor que otras que han perdido de pronto pues algunos componentes fundamentales para poder, digamos, brindar unos sistemas productivos con una fortaleza. La siguiente pregunta: ¿qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Dentro del material académico que nos brindó la universidad, a mí, de acuerdo a la síntesis, puedo llegar a concluir que el proceso de bioremediación, que me parece pues que puede entrar a recuperar suelos impactados, es el compostaje. ¿Por qué razón? Porque obviamente en los sistemas o en los esquemas productivos, el compostaje pues se elabora de residuos orgánicos, y los residuos orgánicos obviamente resultan de todas estas actividades que se presentan, valga la redundancia, en el mismo el sistema productivo, o sea, pueda que sea pecuario o pueda que sea agrícola. Selecciona un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este organismo. Hay dos bacterias obviamente que me parece importante nombrarla dentro del proceso microbiano, la actividad microbiana, que serían la Phenicidium MP3 y la Rotobulus MP3. Esas dos bacterias, o esos dos microorganismos, a través de un proceso enzimático, llegan y actúan sobre plásticos, generando pues fertilidad y materia orgánica para el suelo. Por lo tanto, ese suelo pues va a ser más productivo y llega al punto de pues convertirse en un suelo aceptable para los cultivos agrícolas.